Regresamos con una información de último minuto. Es una emergencia que está en pleno desarrollo en Estados Unidos, específicamente en el sur de Wisconsin, donde los datos que hay hasta ahora es que varias personas resultaron heridas, esto por un tiroteo en una escuela cristiana. Así es, la policía dice que está haciendo una investigación activa, en curso. Instó a la gente además a evitar el área alrededor de esta escuela y, como podemos ver, hay muchísima presencia policial. Se está trabajando, como siempre, en cercar, ¿no?, los alrededores del colegio y que por ahora no habrían sospechosos detenidos. Claro, que todavía no tienen a nadie bajo captura, pero de todas maneras es una información que está todavía en desarrollo. Generalmente la policía, cuando ocurre alguna situación de estas características, da un punto de prensa una vez que ya está controlada la situación, y eso no ha ocurrido. La información la han entregado más que nada a través de redes sociales y algunos medios locales, pero todavía no está bajo control esta situación, sino que ahí está la preocupación de las familias también respecto a lo que está pasando al interior de este establecimiento educacional. Eso sí, en lo que tiene que ver con el efecto, las consecuencias de este tiroteo, serían personas heridas, claro, las que hay hasta el momento. De esta escuela Abundant Life Christian School en Madison, Wisconsin, hay múltiples heridos, pero no hay mayor detalle hasta ahora. Un colegio que ofrece clases a cerca de 400 estudiantes, información que por supuesto vamos a ir actualizando en el transcurso de esta jornada. Ha causado inquietud en Estados Unidos los avistamientos de drones en al menos 6 estados. Partieron en New Jersey, pero luego siguieron en Nueva York, en Connecticut, en Pensilvania, en Massachusetts y también en Virginia. Avistamientos que empezaron el 18 de noviembre de varios drones que sobrevolaban. Primero, obviamente... ¿Y son drones? Es que ese es el punto. Al principio todos decían, a ver, ¿se acuerdan que el año pasado hablamos, ¿no?, incluso los estudios que había de la NASA respecto de ovnis? No, son drones, son aviones no tripulados. El primero cerca del condado de Morris, en Nueva Jersey, y luego cada noche, desde ese día, ha habido avistamientos de drones, y los residentes, algo inquietos, dicen, bueno, estamos viendo drones a veces viajando en grupos incluso, y había preocupaciones porque algunos de estos drones estaban siendo vistos cerca de un arsenal militar de Estados Unidos. Otros drones también cerca de un campo de golf de Donald Trump. O sea, se pensaba que, claro, podrían estar como espiando o algo así. Igual hay ciertos controles para los drones, sí. Restricciones incluso en zonas que son más protegidas, donde directamente no pueden volar. O sea, técnicamente no les resulta que esté operando ese dron. Porque hay tecnología que hace que lo inhibe, es claro, esa posibilidad de volar. No sé en este caso si será así o si se sabe algo más de quién está detrás del tema. Bueno, por ahora no se sabe el origen de todos estos drones. De hecho, la FAA de inmediato empezó a liberar restricciones de vuelo sobre las propiedades, sobre las zonas también militares. Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha dicho, estamos trabajando en ello, quiero asegurarle al público que estamos investigando y que no hay evidencia de que estos avistamientos de drones representen una amenaza a la seguridad nacional. Es lo que dice hasta ahora. ¿Cómo lo saben si no saben cuál es el origen del dron? Es bien, claro, es bien singular. Habrá que, digamos, apelan a la confianza, ¿no?, de la ciudadanía estadounidense. Incluso hubo un rato que cerraron un aeropuerto en New Jersey. Después lo volvieron a abrir cuando ya vieron que los drones no eran amenazas. Por ahora, a propósito de drones, pongan atención con la siguiente imagen que comenzamos a ver en este instante. Es un dron, un avión no tripulado ucraniano. Allí va. E impacta de lleno y hace explosión sobre el techo de un cuartel de policía en Grozny. Esto no es en Rusia. Es diferente, perdón, Sí. porque el dron, el que tiene una cámara y donde uno puede grabar, versus estos que son más bien aviones no tripulados, como exacto. Drones de guerra, de mayor tamaño y, claro, con control a distancia. Ahí hay otra imagen del momento en que impacta este lugar allí, un cuartel de policía. Pero, ojo, en Chechenia, no en Rusia, ni en territorio ucraniano, en Chechenia, en otro país de la órbita soviética, porque allí, en la capital de ese lugar, 4 personas heridas. Y entonces, desde Chechenia, el líder político Ramzan Kadyrov ha dicho que se va a vengar de las fuerzas ucranianas, expandiendo este conflicto a un lugar donde hasta ahora no habíamos tenido imágenes. Habíamos tenido noticias de Bielorrusia,
que también, ustedes saben, se había sumado rápidamente a las fuerzas rusas en este conflicto, pero desde Chechenia no habíamos tenido noticias respecto de fuerzas ucranianas que atacaran ese lugar, al sureste de la línea del frente ucraniana, 800 kilómetros de ese lugar. Imágenes publicadas en redes sociales. Hasta ahora, desde Ucrania, no ha habido ningún tipo de comunicación, pero ya ha dicho el líder checheno que va a lanzar ataques sobre Kharkov, esta ciudad en el norte de Ucrania, cerca de Kiev, pero al norte. Allí podría haber ataques en represalia a esto que ha ocurrido con este dron. En medio de esto ya había también ataques de drones ucranianos sobre las regiones fronterizas de Rusia, lo que ha venido ocurriendo desde hace ya varias semanas en Belgorod, en Kursk, ataques que también se han registrado sobre unas terminales petroleras. Se intensifica la actividad en esta guerra ad portas, sabemos ya, de que Donald Trump llegue al poder en la Casa Blanca y exponga a ambas fuerzas a alguna negociación que, convenga o no, tendrá que registrarse también por parte de ambas fuerzas. Vamos a Estados Unidos. En Michigan, un camión de bomberos fue impactado. Ahí está. Acaba de ocurrir el accidente. Lo vamos a ver de nuevo. Ahí va. Uy, oh. Es bien violento. Ahí, de hecho, los bomberos salen corriendo. Sí, justo. alcanzan ahí, mira, a arrancar. Exacto. Esto es un accidente en el condado de Kalamazoo. Nadie resultó herido. La oficina del sheriff dice que este camión giró, volcó y golpeó el camión de bomberos al costado de la carretera, obviamente con condiciones climáticas adversas. Hielo en la pista, hielo en la ruta, es mucho más difícil de controlar el vehículo. Pero mira, podría haber terminado mucho peor, haberse volcado a lo mejor el de bomberos, caer sobre las personas que afortunadamente alcanzan a correr rápidamente. Sí, es cosa de segundos y también de algo de fortuna, ¿no? El accidente estaba ahí al lado. ¿Ven ustedes el auto volcado? También producto del hielo y producto de la escarcha. Ustedes saben que en esta temporada en Estados Unidos a veces se producen estos accidentes masivos, con a veces 40, 50 autos involucrados, muchas veces muy lamentable, con víctimas fatales. Aquí no las hubo, afortunadamente. Y siempre en nuestro segmento, 14:31, buena hora para ver qué es lo que está pasando con el viejo pascuero en algún lugar del mundo. ¿Dónde está? Miren, esto ocurre en Seattle, al norte de Estados Unidos, ahí pegadito a la frontera con Canadá. Santa Claus, mira, Papá Noel, buceando en este lugar en Seattle. Vestido de rojo y blanco, por supuesto. Ahí está. En esta piscina que se llama el Washington Waters del acuario de Seattle. ¿Y eso es porque le lleva regalitos ahí a los peces? ¿Cuál es el objetivo a los animales de esta marinos, actividad? claro, a todo el mundo y además a todos los niños que van al lugar, se sorprenden con este Santa Claus y ahí están saludando. Ahí está, mira. No les ha entregado a los niños todavía los regalos, así que no. Tienen que esperar. Ellos tienen que esperar. Exacto. Pero los animalitos tienen ciertos calendarios dispersos y ahí van haciendo otro tipo de tradiciones. Hace 15 años que se mantiene esta tradición del Papá Noel buceador, haciendo también beneficencia y otro tipo de actividades. Una linda sorpresa para los niños y niñas que estaban ahí en el acuario y de repente ven aparecer al viejito Pascuero, ¿cierto? Muy bonito. Eso es. Muchas gracias, Carlos Grech, siempre por estas noticias internacionales y este espíritu navideño. Que va a estar permanentemente de aquí hasta el 24, 25 de diciembre. Gracias, Carlos. Nos vemos. 2:32 Nos vamos a una pausa con estas imágenes del viejito Pascuero buceando y ya regresamos de inmediato con más informaciones.